Muy buenos días a todos. Good morning for everybody. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Gracias por uniros al canal. Thank you for joining to the channel. El canal de YouTube, the channel of YouTube. Miracle Love, Miracle Love. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. We are happy to be here together. Estamos felices de estar aquí todos juntos. We are going to be reading Absence from Felicity. Vamos a estar leyendo Ausencia de Felicidad. From the hand of Jesus Christ, de la mano de Jesucristo. Always with his guide, siempre con su guía. Thank you very much indeed for everything. Gracias de todo corazón por todo. Muchísimas gracias. Thank you very much. This is a kind of preparation for the study we're going to do in August, an intensive study. Esta es una especie de preparación que vamos a estar haciendo para el estudio que vamos a hacer en agosto, un intensivo de estudio. Muchas gracias. And we are going to start today for this preparation, y vamos a empezar hoy para esta preparación leyendo el libro de Ausencia de Felicidad, reading the book Absence from Felicity. We have the two versions. Tenemos las dos versiones, en inglés y en español, in English and in Spanish. Tenemos las dos versiones y así lo haremos. So here we go. Thank you very much. Muchas gracias. We are going to start from the beginning. To Helen. We read it first in Spanish and then we translate it to English. Lo leemos primero en español y luego lo traducimos al inglés. A Helen, for Helen. En la presencia de Cristo, ella ha de estar ahora, serenamente inconsciente de todo excepto de su radiante faz y de su amor perfecto. Into Christ's presence has she entered now, serenely unaware of everything except his shining face and perfect love. La visión de su faz estará con ella, pero llegará un instante que trascenderá toda visión, incluida esta, la más sagrada. The vision of his face will stay with her, but there will be an instant which transcends all vision, even this, the holiest. Esto es algo que ella jamás podrá enseñar porque no lo adquirió a través del aprendizaje. This she will never teach, for she attained it not through learning. No obstante, la visión habla del recuerdo de lo que ella supo en ese instante y de lo que sin duda habrá de saber de nuevo. Yet the vision speaks of her remembrance of what she knew that instant and will surely know again. Adaptado de un curso de milagros, lección 157 del libro de ejercicios, adapted from A Course in Miracles, workbook lesson 157. La lección 157
es la siguiente. The lesson 157 is as follows. 157. En su presencia he de estar ahora. In his presence I will be now. I have here also the English book. Tengo también aquí el libro en inglés. To check if it's literally like that. Para comprobar que sea exactamente así. Lesson 157, lección 157. En su presencia de estar ahora. In English, it's written, in his presence would I enter now. Into his presence would I enter now. Thank you very much for your patience, your love, for everything. Gracias por vuestra paciencia, amor, por todo. We continue, continuamos con el prefacio. Preface, we continue with the preface. Helen Schucman, el tema de este libro, fue la escriba de un curso de milagros. Helen Schucman, the subject of this book, was the scribe of A Course in Miracles. Tenemos una llamadita al pie. We have a note downwards. Desde octubre de 1900, perdón, la llamadita dice Foundation for Inner Peace, Mill Valley, 1975. Foundation for Inner Peace. Glen Ellen, CA, 1975. Ya cambió, parece ser. It changed. The version in English is the newest one. La versión en inglés es la más moderna, por lo tanto es ahora donde se encuentra. Para aquellos que no están familiarizados con un curso de milagros, este consta de 3 libros. Texto, libro de ejercicios para estudiantes, manual para maestros, ubicados en el contexto de un currículo de autoestudio. For those readers unfamiliar with the Course in Miracles, it consists of 3 books, text, workbook for students, and manual for teachers, set in the context of self-study curriculum. En el apéndice se provee un breve resumen de sus enseñanzas. A brief summary of its teachings is provided in the appendix. Lo que viene al final en el apéndice es el que postula, what is at the end is el que postula, en inglés se dice, en el prefacio precisamente del texto del curso. In the preface of the text of the Course in Miracles, there are 3 parts. Hay 3 partes que son how it came, cómo se originó, what it is, qué es, and what it says. ¿Qué postula? What it says. It's a brief summary of what the course says. Es un breve resumen de lo que el curso dice. So we continue reading. We repeat it again. Helen Schucman, el tema de este libro fue la escriba de un curso de milagros. Lo repetimos. Helen Schucman, the
the subject of this book was the scribe of A Course in Miracles. Desde octubre de 1965 hasta septiembre de 1972, inclusive, oyó la voz de Jesús dictándole los 3 volúmenes de los que consta uno de los más significativos mensajes espirituales de nuestro tiempo. From October 1965 through September 1972, she heard the voice of Jesus dictating to her the 3 volumes that comprise one of the most significant spiritual messages of our time. Este libro, en parte, es la historia de ese dictado, ubicado en el contexto de la búsqueda de Dios a lo largo de toda la vida de Helen. This book, in part, is the story of this dictation, set in the context of Helen's lifetime search for God. Una tarde, varios años después de haber completado el curso, Helen y yo estábamos sentados en el sofá de su sala, nuestro lugar favorito, cuando el tiempo no era favorable para salir a caminar. One afternoon, several years after the course was completed, Helen and I were sitting on her living room couch, our favorite spot when the weather was not conducive to walking. Comenzamos a discutir las distorsiones en torno a su vida y a los orígenes del curso que ya comenzaban a escucharse, y esto en un momento en que ella todavía estaba llena de vida. We began to discuss the distortions about her life and the course origins that were already beginning to be heard, and this at a time when she was still much alive. Imagínate, pensamos en voz alta, lo que pasaría después que ella se hubiese ido. Imagine, we thought out loud, what would happen after she was gone. Helen, dicho sea de paso, parecía bastante segura de que moriría a la edad de 72 años, pues había visto este número escrito sobre su tumba en una visión. Helen, incidentally, seemed rather certain that she would die at the age of 72, and being the number written on her tombstone, she had seen in a vision. De hecho, murió 5 meses antes de cumplir sus 72 años. In point of fact, she died about 5 months short of her 72nd birthday. Si bien no recuerdo la fecha exacta de nuestra conversación en el sofá, lo más probable es que tuvo lugar 2 o 3 años antes de su muerte en 1981. While I do not recall the exact date of her 72nd birthday, perdón, me he saltado de línea. I changed the line. While I do not recall the exact date of our conversation on the couch, it was most likely around 2 or 3 years before Helen's death in 1981. Well, here we can see that they were worried about how the course was going to be interpreted. Aquí vemos que ellos están preocupados por cómo se iba a interpretar el curso. What we can see now is that they also didn't interpret correctly all the course. Nosotros podemos ver también que ni siquiera ellos interpretaron correctamente todo el curso, especially what is written from the author of this book, especialmente lo que nos ha dejado escrito el autor de este libro, que es precisamente St. Kenneth Wapnick, which is precisely St. Kenneth Wapnick, because of the ego interfering, porque interfiere el ego, and the teaching doesn't reach us in perfect shape, y por lo tanto no llega la enseñanza totalmente pura, ¿no? Anyway, de todas formas, we are thankful. Nosotros estamos agradecidos
for all the efforts they did in order to bring the course like that, because the course is perfect. Porque el curso es perfecto. Estamos agradecidos de que nos dieran el curso, porque reconocemos que el curso es perfecto. Lo que parece que luego no quedó tan perfecto fueron los comentarios acerca del mismo. What seems not to be so perfect were the commentaries about it. We continue. Continuamos. Habíamos entendido mutuamente que su autobiografía sin publicar distaba mucho de ser un relato verdadero y preciso de su vida y que era más bien un tributo literario excesivamente estilizado. Su posición pública, que no reflejaba verdaderamente el nivel más profundo de sus sentimientos y experiencias. It was mutually understood by us that her unpublished autobiography was hardly a true and accurate account of her life, being rather an overly stylized literary rendering, her public stance, that did not truly reflect the deeper level of Helen's feelings and experiences. Nuestro único intento de corregir las inexactitudes y de eliminar las distorsiones, si bien mejoraba algunas de sus partes, en muchas otras probaba ser peor que el original. Our one attempt to correct the inaccuracies and edit out the distortions, while an improvement in some places, proved in many others to be even worse than the original. El narrar ciertos sucesos de su vida, especialmente aquellos de naturaleza religiosa, y más específicamente aún aquellos acontecimientos en torno a un curso de milagros, suscitaba una ansiedad tremenda en Helen, y su incomodidad la conducía directamente a un casi feroz exceso de edición que afectaba la fidelidad del relato de su vida. Recounting certain events in her life, especially those of a religious nature, and even more specifically, those events surrounding A Course in Miracles, aroused tremendous anxiety in Helen, and her discomfort directly led to an almost fierce over-editing that affected the faithfulness of her life's retelling. Fue en este contexto, por lo tanto, que le dije que yo escribiría su historia. It was out of this context, therefore, that I said to Helen that I would write her story. Así, cambiamos de página. We changed pages in the Spanish version. Así como los sucesos relacionados internos y externos que precedieron, acompañaron y sucedieron su labor como escriba del curso. Repito la frase entera. It was out of this context, therefore, that I said to Helen that I would write her story as well as the related events, inner and outer, that preceded, accompanied, and followed her taking down the course. Followed her taking down the course. I change the page in the English version. Page 2. Cambiamos de página en la versión inglesa. Page 2, página 2 en ambos casos, in both cases. Helen estuvo de acuerdo en que era una buena idea y luego, como uno de los dos solía hacer con frecuencia, cité un pasaje de nuestra obra literaria favorita, Hamlet. Helen agreed that this was a good idea, and then, as one of us would often do, I quoted from our mutually favorite literary work, Hamlet. Cité parte de la escena final donde Hamlet está muriendo después de haber tomado una copa envenenada
y su fiel Horacio comienza a tomar el veneno para unirse con su amigo en la muerte. It was from the final scene where Hamlet is dying of the poisoned cup, and his trusted Horatio begins to drink the potion to join his friend in death. Repetidamente Hamlet arrebata la copa de las manos de Horacio. Rápidamente Hamlet arrebata la copa de las manos de Horacio, exclamando. Hamlet quickly seizes the cup from Horatio's hands, exclaiming, "Oh, buen Horacio, qué nombre más execrable. Oh, good Horatio, what a wounded name. Me sobrevivirá de quedar así las cosas ignoradas. Things standing thus unknown shall leave behind me. Si alguna vez me albergaste en tu corazón, if thou didst ever hold me in thy heart, permanece ausente de la felicidad, absent thee from felicity a while, y alienta por cierto tiempo, and in the harsh, absent thee from felicity a while, and in the harsh world drove by breath in pain, y alienta por cierto tiempo en la fatigosa vida de este mundo de dolor, para contar mi historia, to tell my story. If thou didst ever hold me in thy heart, si alguna vez me albergaste en tu corazón, absent thee from felicity a while, permanece ausente de la felicidad, and in this harsh world dry by breath in pain. Y alienta por cierto tiempo en la fatigosa vida de este mundo de dolor, to tell my story, para contar mi historia. Gracias, thank you. Disto mucho de creer que este mundo sea severo, nos dice San Kenneth Wapnick. I hardly think this is a harsh world. Ni experimento como doloroso el hecho de que yo haya sobrevivido a Helen, nor do I experience my surviving Helen as painful. Ni pensaba así entonces, nor did I think that way then. Sin embargo, yo tenía algunas premoniciones de lo que el mundo le haría a Helen. However, I had some premonitions of what the world would do to Helen. ¿Qué nombre más execrable me sobrevivirá? Al no poder resistir la tentación de sensacionalizar, hacer un mito o de otro modo distorsionar su vida y sus experiencias. Unable, what a wounded name shall leave behind me, unable to resist the temptation to sensationalize, mythologize, or otherwise distort her life and experiences. Sabía que esto solo opacaría la verdad de lo que fue una historia inspiradora y poderosa simplemente por ser lo que fue, sin necesidad de que se ajustase a los criterios de Hollywood. This, I knew, would only obscure the truth of what was an inspiring and powerful story simply by being what it was, without need to have it conform to Hollywood standards. Y por eso la necesidad de la biografía que yo habría de escribir, como en verdad la abrigaba a ella en mi corazón, que reflejase más fielmente la experiencia de Helen. And so the need for a biography I would write as I truly held her in my heart, that would more closely reflect Helen's experience. Una vida dedicada a poner de manifiesto el mensaje de Jesús y sin embargo una vida que en verdad fue, al menos en la experiencia consciente de Helen, una ausencia de felicidad.
a life dedicated to bringing forth the message of Jesus, and yet a life that was in truth, in Helen's conscious experience at least, an absence from felicity. Ciertamente ya han comenzado a aparecer algunos relatos distorsionados sobre Helen y los orígenes de un curso de milagros, y estos no le hacen justicia. Indeed, some distorted accounts of Helen and the origins of A Course in Miracles have already begun to appear, and these do not do justice to. No le hacen justicia a, uno, la verdadera experiencia que Helen tuvo de Dios y de Jesús. Helen's true experience of God and Jesus. 2. La unicidad de lo que parecía ser su personalidad dual de un ser espiritual altamente desarrollado, unido a un ego casi igualmente desarrollado. The unique of what appeared to be her dual personality of a highly developed spiritual self, coupled with an almost equally highly developed ego. Y 3, su relación con William Tedford, que en un nivel fue el estímulo directo y proveyó el ambiente para la transmisión del curso. And 3, her relationship with William Tedford, that on one level was the direct stimulus and provided the setting for the transmission of the course. Un propósito primordial de este libro, por consiguiente, es escribir la crónica de la insólita y ambivalente relación que Helen tenía con Dios y con Jesús, la cual comenzó en su niñez y se prolongó durante todo el tiempo que duró su labor como escriba del curso hasta el momento de su muerte en 1981. The major purpose of this book, therefore, is to chronicle the unusually ambivalent relationship Helen had with God and Jesus, beginning with her childhood and continuing on through the scribing of the course to the moment of her death in 1981. El libro, sin embargo, no es una biografía convencional, pues no presenta una visión completa ni totalmente lineal de la vida de Helen. The book, however, is not a conventional biography, for it does not present a complete nor totally linear vision of Helen's life. Tampoco es una psicobiografía, un género que ha sido un tanto favorecido en nuestra era freudiana. Nor is it a psychobiography, a genre that has been somewhat in favor in our Freudian age. Haciéndome eco de un curso de milagros, este libro refleja un particular punto de vista, a saber, que el antes mencionado conflicto que había en Helen entre estas partes de su yo, el anhelo de regresar a Dios y el miedo a este retorno, es el tema predominante en la vida de todo el mundo, independientemente de las circunstancias familiares y o hereditarias. Echoing A Course in Miracles, this book reflects a particular point of view, namely the aforementioned conflict in Helen between these parts of her life, of herself, wanting to return to God and the fear of such return, is the predominant theme in everyone's life, independent of familial and or hereditary circumstances. This was, bueno, leo primero en inglés, vamos a ver qué tal va así. This was a conflict that symbolized both sides of Helen's personality and reflected the same ambivalence we all share regarding our relationship with God and with the person of Jesus, whose love for us was the closest the world has
come to experiencing the resplendent love of God, our source. Este era un conflicto que simboliza ambos lados de la personalidad de Helen y que refleja la misma ambivalencia que todos compartimos en lo que respecta a nuestra relación con Dios y con la persona de Jesús, cuyo amor por nosotros fue lo más cercano que ha estado el mundo de experimentar el resplandeciente amor de Dios, nuestra fuente. Thank you very much. Muchas gracias. Sanchema Coloma, gracias, Maestra de Dios. Gracias a todos. Thank you very much for everybody. Chema pareciera ser bilingüe. Chema is bilingual, seems to be bilingual. And what I would like to point out here, is that lo que me gustaría señalar aquí es que the teacher, el profesor, el maestro San Kenneth, what he points out is the duality. The only thing that we are not quite agreeable, con la única cosa con la que no estamos tan de acuerdo, sería con la idea de que el ser se componga de dos partes, would be with the idea that the self is compounded by two parts. Is the mind that is composed by two parts when we think we are separate. Es la mente la que cree que está compuesta de dos partes cuando cree que está separada, ¿verdad? Eso es importante tenerlo claro. No es el self, no es el ser el que está dividido. El ser siempre, nuestro ser real, siempre está unido. Our real self is always united. Because it's the Christ, and the Christ is indestructible as God, porque es el Cristo, y el Cristo es indestructible, inseparable como Dios, ¿verdad? Well, we continue reading, continuamos leyendo. Nos hemos quedado por nuestra fuente, our source. In chronicling the development of this personal conflict and its ultimate resolution, I thus am writing everyone's story. Al reseñar el desarrollo de este conflicto personal y su resolución última, estoy de ese modo escribiendo la historia de todo el mundo. The drama of this aspect of Helen's inner life reflects the inner life of all people, seemingly trapped in a godless world and wandering, uncertain, lonely, and in constant fear. El drama de este aspecto de la vida interior de Helen refleja la vida interior de todas las personas, aparentemente atrapadas en un mundo carente de Dios y quienes deambulan por el mundo solos, inseguros y prestos del miedo. Esto está en el capítulo 31, this is in chapter 31, point 8, choose again, elige de nuevo. Chapter 31. Final vision, la visión final. 8. Choose once again. And it would be the reference paragraph 7, phrase 1. Párrafo 7, frase 1. Deny me not the little gift I ask, when in exchange I lay before your feet the peace of God, and power to bring his peace to everyone who wanders in the world uncertain, lonely, and in constant fear.
Capítulo 31. Elige de nuevo. El punto 8, la realidad inmutable. El párrafo 7, frase 1. Perdón, que es que me he ido al capítulo 30. 31, la visión final, epígrafe 7. Elige de nuevo. Párrafo 7. No me niegues el pequeño regalo que te pido, cuando a cambio de ello pongo a tus pies la paz de Dios y el poder para llevar esa paz a todos los que deambulan por el mundo solos, inseguros y presos del miedo. Pues sí, eso era lo que parecía que nos pasaba a todos. Yes, that was it. That was a universal problem for everybody. Mas todo el tiempo anhelando escuchar la llamada de Dios, del Dios amoroso, que los conducirá de regreso a Él. Yet all the time yearning to hear the call of the loving God that would lead them back to Him. I therefore, for the most part, do not dwell on Helen's worldly life, the form, except insofar as it reflects the underlying content of this conflict. Por lo tanto, en su mayor parte no me explayo en la vida mundanal de Helen, la forma, excepto en la medida en que ésta refleja el contenido subyacente de este conflicto. Analyzing the ego is fruitless, as the course repeatedly instructs us. El analizar el ego resulta infructuoso, como el curso nos instruye repetidamente. On the other hand, understanding that the entire ego thought system is a defense against our true self is extremely helpful. Por otra parte, al entender que el sistema de pensamiento del ego en su totalidad es una defensa en contra de nuestro verdadero ser, es extremadamente útil. Thus, for example, Helen's clear ambivalence towards her parents and organized religion, providing a gold mine of data for a psychologist seeking to find psychodynamic causes for her inner experiences, is here seen as reflective of his deeper God-ego conflict, not its cause. Así pues, por ejemplo, la clara ambivalencia de Helen hacia sus padres y hacia la religión organizada, lo cual provee una mina de oro de información para un psicólogo que trata de encontrar causas psicodinámicas para sus experiencias internas, se ve aquí como el reflejo de este profundo conflicto Dios-ego y no como su causa. Qué importantísimo este punto, what a very important point, porque precisamente es el cambio que se nos ofrece en el curso de Milagros. Precisely is the change that it's been offered in a course in miracles from the traditional therapy, de la terapia tradicional. Como vemos, creíamos que las causas eran reales. We thought the causes of our conflicts were real. Y no era así. And it wasn't like that. El conflicto básico siempre es entre Dios y el ego. The basic conflict is always between God and the ego. Dios, God, and the ego, what we thought we were, lo que pensábamos que éramos. Dios y el ego. Thank you very much. The ultimate origins of this conflict, however, lie buried still deeper myths, ancient seers, born on a raging battlefield of a trans-temporal mind far greater than its tiny expression we call Helen Schucman. Los orígenes primordiales de este conflicto, sin embargo, yacen enterrados aún más profundamente en medio de antiguas
cicatrices nacidas del feroz campo de batalla de una mente transtemporal mucho mayor que su diminuta expresión, la cual llamamos Helen Schucman. Esto es así. This is like that. It's correct. Es correcto. The only thing is that, and we call you to join us. Os animamos a que os apuntéis, os unáis a nosotros. We are going to be continue reading at 13:30. A la 1:30 vamos a continuar leyendo las preguntas más frecuentes en torno a un curso de milagros. The most common questions about Course in Miracles. And I was reading yesterday some of them. Estaba leyendo ayer un poco de ellas. And I could read in some of the answers. Maybe it's the next one. Pude leer en alguna de ellas. Probablemente sea la siguiente o the next one. Not the following next, the other. No, justo la siguiente, la otra, la 30 o la 31, porque vamos habíamos terminado la 29, we finished 29, vamos para la 30, we're going to 30, and the teacher, San Kenneth Wapnick, el maestro San Kenneth Wapnick, he tells us that the decision maker is not in the individual mind, no está en la mente individual, is in the collective mind, is in the collective ego's mind, en la mente colectiva del ego. Y eso marca la diferencia con esas dos vertientes que parece estar bien habiendo del curso de milagros. This makes the difference, or the turning point, or the breaking point between how we understand the course, en cómo entendemos el curso. Because for us, the decision maker is, as we have said many times, porque para nosotros el tomador de decisiones, como hemos dicho muchas veces, is not a part, is the same mind. No es una parte, es la misma mente, and is the mind that thinks he is a body. Es la mente que piensa que es un cuerpo. So therefore, the decision is made here by the mind that thinks it's individual. And the decision is not to listen the ego more. Y la decisión es no escuchar más al ego. And instead started to listening to the Holy Spirit. Y por lo tanto, empezar a escuchar al Espíritu Santo. If it wasn't like that, we wouldn't have any responsibility. Si no fuera así, nunca tendríamos ninguna responsabilidad, because it would be the collective ego who would be taking the decisions for us, porque sería el ego colectivo el que estaría tomando las decisiones por nosotros, lo cual no tiene ningún sentido. This doesn't have any sense, because this course is a course that leads us to take responsibility of our feelings, porque es un curso que nos lleva a tomar responsabilidad por nuestros sentimientos. I can feel love now and all the time because I am love. That's the recognition I make. Yo puedo sentir amor ahora y ya para siempre porque ese es el reconocimiento que hago. Y lo hago gracias al cambio de mentalidad. And I do it thanks to the change of mentality, what is called forgiveness, lo que llamamos el perdón, ¿verdad? Truly. True. Okay, so let's continue where we were. Continuemos por donde íbamos. Helen thus not only left the world a course in miracles, in my opinion, the world's most psychological, sophisticated account of mind's subterranean welfare, along with
teaching the means for undoing this was against God through forgiveness, but her own life provided a model for its teachings as well. Helen, pues, no solo le legó un curso de milagros al mundo, en mi opinión, el más psicológicamente sofisticado relato del mundo sobre esta lucha subterránea, conjuntamente con la enseñanza del medio para deshacer esta guerra contra Dios a través del perdón, sino que su propia vida proveyó un modelo para su enseñanza también. Lo repito en inglés, puesto que pareciera que no lo he leído muy bien. I repeat it in English, like it seems that I didn't read it very well. Helen thus not only left the world a course in miracles, in my opinion, the world's most psychologically sophisticated account of the mind's subterranean warfare, along with teaching the means for undoing this war against God through forgiveness, but her own life provided a model for its teachings as well. Very few, if any at all, knew fully these two sides of Helen. Hamlet's things standing thus unknown, and it is this complex combination I hope to capture in this book. Muy pocos, si acaso, conocieron plenamente estos dos lados de Helen, de quedar así las cosas ignoradas de Hamlet, y es esta compleja combinación la que yo espero capturar en este libro. While Helen would not have wanted what I am to write to have been public knowledge during her lifetime, for reasons that form one of the important themes of this book, I know she would be pleased that I am at this time presenting her story and that of the course's beginnings. Muy pocos, si acaso, conocieron plenamente estos dos lados de Helen, de quedarse las cosas, ya lo hemos leído, perdón. Si bien Helen no hubiese querido que se hiciese de público conocimiento durante su vida lo que yo voy a escribir, por razones que forman uno de los temas más importantes de este libro, por el que dirán, because of what they think about me, sé que le agradaría que yo presentara en este momento su historia y la historia de los comienzos del curso. I therefore hope that this book will restore to Helen's reported experience a balance that has been therefore lacking, and that will record for posterity the wonderful, if not painfully human story of a woman who remained absolutely faithful to Jesus, the one she both loved and hated above all others. Por lo tanto, espero que este libro le devuelva a lo que se dice que fue la experiencia de Helen, un balance que hasta ahora no ha tenido, y que se grabe para la prosperidad, para la posteridad, la maravillosa, cuando no dolorosamente humana historia de una mujer que permaneció absolutamente fiel a Jesús, aquel a quien ella amaba y también odiaba sobre todos los demás. That's our mad idea. Esta es nuestra loca idea. That we can love and hate at the same time, or rapidly changing one to the other. Que podemos odiar y amar al mismo tiempo o rápidamente cambiando de uno a otro. Esta es la locura, because we cannot do this. Es la locura, it's madness,
because we cannot do this. Es una locura porque no podemos hacerlo. Aunque creemos que sí, though we think we can. And yet, all this being said, the love and hate but veiled the love in her that existed before time was and will continue after time ceases to be. Y sin embargo, dicho esto, el amor y el odio no hacían sino cubrir con un velo el amor en ella que existía antes de que el tiempo fuese y que perdurará después de que el tiempo cese de ser. For beyond the personal and ambivalent side of Helen rested a totally different self. Pues más allá del personal y ambivalente lado de Helen descansa un ser totalmente distinto. In fact, self may be a more appropriate spelling. En verdad, ser sería una ortografía más apropiada. Ser con mayúscula en este caso, with capital letter. For this part of the inner life was totally impersonal and transcended the love-hate relationship with Jesus that in effect was her personal self. Pues esta parte de su vida interior era totalmente impersonal y trascendía la relación amor-odio con Jesús, que en efecto era su yo personal. Almost always hidden in Helen, this otherworldly side nonetheless was the ultimate foundation for her life and gave it the meaning from which all else must be understood. Casi siempre escondido en Helen, este lado de otro mundo era, no obstante, el fundamento último de su vida y le impartía el significado desde el cual debe entenderse todo lo demás. This book, therefore, has two principal themes. Este libro, por lo tanto, tiene dos temas principales. The first, which predominates, is Helen's love-hate relationship with God and Jesus, what A Course in Miracles refers to as the conflict between our right and wrong-minded selves. Este libro, por lo tanto, tiene dos temas principales. El primero, el cual predomina, es la relación de amor-odio de Helen con Dios y con Jesús, a lo que un curso de milagros se refiere como el conflicto entre nuestros yos con mentalidad correcta y mentalidad errada. The second, which runs throughout as an undercurrent, is the love of Christ that Helen truly knew and was called one-mindedness in the Course. El segundo, el cual fluye a lo largo como una corriente subterránea, es el amor de Cristo que Helen verdaderamente conocía, llamado mentalidad uno en el curso. Although I shall make reference to this transpersonal self from time to time, especially in connection with Helen's recurrent image of the priestess, I shall leave for the epilogue a fuller consideration of this aspect of Helen, letting the development of her personal side from the basic contours of this book. Aunque me referiré a este ser transpersonal de vez en cuando, especialmente en relación con la imagen recurrente que Helen tenía de la sacerdotisa, dejaré para el epílogo una consideración más extensa de este aspecto de Helen y permitiré que el desarrollo de su lado personal forme el contorno básico de este libro. At the conclusion of Helen's personal story, I shall then return to this self as a composer concludes a symphony with the coda, the final episode that introduces new themes, yet which nonetheless remains intimately connected to the spirit of the music preceding it.
Al concluir su historia personal, retornaré entonces a este ser. Como un compositor concluye una sinfonía con una coda, el episodio final que introduce nuevos temas, mas sin embargo, él mismo permanece íntimamente conectado con el espíritu de la música que le precediera. Helen and I shared a deep love for one another and for Jesus, in whose love we knew we were joined, and on behalf of whose cause we had come together. Helen y yo compartimos un amor profundo el uno por el otro y por Jesús, en cuyo amor sabíamos que estábamos unidos y en nombre de cuyo curso nos habíamos unido. In the words that Beethoven inscribed over the opening measures of his choral masterpiece, Missa Solemnis, from the heart may it go to the heart. En mi plegaria que yo pueda transmitir este amor en estas páginas, es mi plegaria que yo pueda transmitir ese amor en estas páginas. It is my prayer that I am able to convey the love, that love in these pages. En las palabras de Beethoven, que Beethoven escribió sobre los compases iniciales de su obra maestra coral, Missa Solemnis, que desde el corazón llegue al corazón. In the words that Beethoven inscribed over the opening measures of this choral masterpiece, Missa Solemnis, from the heart, may it go to the heart. Pues lo único que aclararíamos aquí, the only thing we clarify here would be that the mentalidad 1, the one mind with one-mindedness with capital letters would be the part from the knowledge that is different from the right mind. The duality would have the equivalent here, la dualidad, la mente dual del ego, the duality from the ego would have the equivalent of the choice in one, the one that we can choose, la mente que podemos elegir en vez de dual one, en lugar de la dual, es la mente correcta, the right mind, the non-dual mind, la mente no dualista. The one-mindedness, la mente uno, es la mente del conocimiento, out of perception, fuera de la percepción. Ok. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con el prefacio. Muchísimas gracias. Se nos ha cortado la conexión por Instagram. The Instagram connection was cut and they cancel our account. Han cancelado nuestra cuenta. We'll see, veremos. Tenemos 30 días para ponernos a la decisión. Ponerse a la decisión. Y we'll make the proper things to reestablish it. Haremos lo posible, las cosas adecuadas para restablecerla. Muchas gracias a todos. Thank you very much for everybody. We love you all. Los amamos a todos. Thank you. Gracias, Santa Sandra Echevarne. Thank you, Sandra Echevarne, Saint Sandra, Santa Esmeralda Bravo. Gracias. Gracias a todos. Thank you to everybody. We love you all. Los amamos a todos. Gracias y bendiciones. Los amamos. Thank you and blessings for everybody. We love us all.